Amigos televidentes, estamos de vuelta a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con Felipe Montero, expresidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Felipe, te preguntamos, si bien es cierto, el proyecto de ley que aprobó el Senado resuelve, como tú planteabas, una disputa histórica entre lo que es el Colegio de Contadores y el Instituto de Contadores. Pero en la parte operativa de la ley, ¿qué otras cosas ustedes desde tu directiva y hasta la directiva de Basilio Sánchez vieron como novedoso en este nuevo proyecto de ley? Mira, definitivamente dentro de las novedades que se incluyeron, hubo un tema que fue parte de los 5 pilares que yo enarbolé como para mi campaña aspirando a la presidencia del instituto. Me parece que el primero fue la universidad o la escuela del contador. Y esto fue traído de algunos países de la región que tienen escuelas especializadas para formar a los contadores. Esto es de cara a los programas de control de calidad. Que el colegio es quien debe dirigir esto. Y el tema de ética sobre todo. Y los temas éticos. Sin embargo, por una falta de control de nuestra profesión, hay organismos, instituciones gubernamentales que han creado su propio mecanismo de control de calidad, como es el caso de la Super de Banco, Super de Valores, que para mí son los organismos que tienen unos estándares muy próximos a lo que exige la profesión. Entonces, una novedad es que en el proyecto de ley que se creó, contempla la escuela del contador. ¿Con qué fin? Con el fin de que esta escuela tenga programas de actualización permanente, porque es que nosotros ejercemos una profesión muy cambiante, donde el marco contable se vive actualizando, con nuevas normas como esa que tú hablas de sostenibilidad, porque definitivamente es una realidad que el cambio climático tiene un impacto en lo que hacemos aquí en la Tierra. Entonces, las empresas que de alguna forma operan en un entorno donde el cambio climático tiene un impacto, si se demuestra que esas empresas de alguna forma impactan el cambio, tienen que cumplir con esas normas. Entonces, de alguna forma, esta escuela, su rol es mantener a la clase profesional actualizada en temas técnicos y en temas éticos. Es correcto. Y sobre todo, Felipe, esa escuela va a venir a resolver una situación que tenemos precisamente con el profesional de la contabilidad. Por ejemplo, para tú ejercer la profesión a nivel de contador público en Estados Unidos, tú tienes que tomar un examen de CPA. Yes. Y ese examen de CPA, igual que por ejemplo para ejercer la medicina y esas carreras que son sensibles. Sin embargo, por ejemplo, para tomar el examen para la certificación de ejercer la profesión de contabilidad en Estados Unidos, es una evaluación sumamente rigurosa, que tú tienes que inclusive capacitarte por unos 6 meses y luego entonces tomar la prueba. Y esa prueba, según los expertos, es más rigurosa que la que le presentan a los médicos. Y en algún momento yo pregunté, ¿y por qué? Porque el ejercicio de la contabilidad y la de los médicos no tiene como esa vinculación. Entiendo que el médico tiene un ejercicio profesional más delicado, con más rigor, y entonces su prueba. Me dijeron, no, lo que pasa es que la prueba que le hacen al médico y al contador es diferente, y la del contador debe ser rigurosa, porque cuando hay una mala práctica profesional, en el caso del médico, el impacto de esa mala práctica se circunscribe a un grupo reducido de personas, al paciente y los familiares. Si se muere, solamente va a afectar a un grupo reducido. Sin embargo, cuando hay una mala práctica del contador, afecta a cientos y posiblemente millones de personas. Entonces, por eso tú decías ahorita que la carrera de contabilidad es una carrera que requiere bastante atención. Por ejemplo, en Argentina, para ejercer la contaduría pública tiene que aprobarlo el gobierno, porque entienden que la carrera de contabilidad es una carrera de primer orden y que va a afectar los flujos de ingresos
y gasto del gobierno y por consiguiente no puede ser cualquier persona que ejerza la contabilidad. Sí, ese es un tema muy apasionante, Nicolás. Y yo lo digo cuando me toca hablar ante jóvenes o profesionales, de que nuestra profesión es una de las 4 que tenemos la prerrogativa de la fe pública. Correcto. ¿Y qué es la fe pública? Bueno, la fe pública no es más que esa prerrogativa que le da a un profesional para que definitivamente con su informe tú puedas ir a testificar ante un juez, en el caso de los contadores. Correcto. Con el informe de un contador, tú puedes ir a testificar ante un juez por un caso de desfalco o por un caso de mala práctica y definitivamente si se encuentran evidencia de que hubo culpabilidad, esa persona puede perder su libertad. Pero también vamos a comparar a los contadores con los médicos, con los ingenieros y arquitectos y con los abogados. Notarios, no todos los abogados, los abogados notarios. Esas 4 profesiones somos las únicas que tenemos la prerrogativa de la fe pública. Y cuando uno la analiza en detalle, Nicolás, sacamos a relucir de que todas tenemos que ver con el cuidado de la vida. Es correcto. ¿Por qué? Imagínate tú cuando la Enron quebró en Estados Unidos, cuánta gente, incluyendo contadores, los contadores de Arthur Andersen, la firma que yo me formé aquí, los socios, hubieron gente de esa que se suicidaron. Es correcto. Pero en ese evento económico, muchísima gente perdió los ahorros de toda una vida. Imagínate tú que de repente porque un contador no haya hecho su trabajo, todos los ahorros tuyos que estén en un banco, y aquí ha ocurrido, ¿eh? Sí, claro. Y que ese banco quiebra y el contador no fue capaz de informar, detectar, de comunicar esto. Mucha gente se deprime, se enferma. Es más, conozco casos de gente que se deprimió, le dio cáncer y murió cuando la gran crisis del 2003. Del 2003. O sea, igual nosotros conocemos personas, Felipe, que con esa crisis que se llevó Banco Mercantil, Banco Panamericano, Bancrédito, todos esos bancos, hubo personas que se suicidaron en nuestro país. Claro. Por esa misma situación, que perdieron todos sus ahorros y no tenían forma de, diríamos, recuperarlo. Claro, entonces un abogado que también no cumpla con su rol pudiera en un juicio a una persona que no sea verdaderamente culpable, lo condenen a la horca. Y ha ocurrido en Estados Unidos. Y conozco casos de gente que se pasaron en el pasillo de la muerte 20 años y por providencia divina les revisaron su caso y pudieron recuperar su libertad. Pero esa gente se pasó 20 años ahí, prácticamente un moribundo. Correcto. Entonces, vemos el caso de los ingenieros, lo que pasó en Yeset. Por una mala práctica, se murieron 400 y tantas personas. O sea, las 4 profesiones que tenemos la prerrogativa de la fe pública, tenemos que ver con el cuidado de la vida. Esa es la esencia. Nos entendemos, Felipe, y ahí Felipe, estamos nosotros los contadores. Que esa escuela que se propone en la ley va a requerir que el profesional de la contabilidad, para mantener, diríamos, como sucede en otros países, su fe pública, requiera un mínimo de horas de actualización al año. Porque ahora mismo el gobierno te otorga tu S4, tú tienes fe pública, pero no hay evidencia de que tú estés profesionalmente capacitado, actualizado, para tú rendir esa función. Mira, esa es una deuda de la profesión con la sociedad. Incluso esa antigua ley 633, que este año cumplió 81 años, contemplaba de que los egresados de las universidades, para juramentarse ya como contador con su S4, debían trabajar por lo menos un año con un contador con experiencia. Como una especie de pasantía. Sí, bajo la sombrilla de un contador con experiencia. ¿Por qué? Por una situación, Nicolás, que tú como académico la conoces, de que no basta con que los chicos salgan con una carrera ya graduada de las universidades,
si no han practicado, la vida sin es práctica. práctica profesional. Sin práctica profesional, yo diría que pasa como pasó conmigo. El 5% yo lo aprendí en la universidad, el 95% me lo formaron en la firma donde tuve la oportunidad de trabajar. Es correcto. Entonces, esa escuela lo que viene es, por un lado, a cumplir con ese mandato de la ley y que es normativo a nivel global, de que como es una profesión cambiante, tenemos que tener programas de actualización Permanente. y es parte de las normas de control de calidad, por un lado. Pero también nosotros tuvimos la visión de que el instituto tiene que, de alguna forma, esos registros que se han ido creando a nivel de la superintendencia de bancos, súper de valores, súper de seguro, súper de salud, todos tengan la confianza en el colegio de contadores y que esos registros se eliminen y que haya un programa de control de calidad dirigido por la profesión. Correcto. Y que definitivamente ellos confíen en la profesión. Hasta que no logremos eso, seguiremos teniendo una deuda con la profesión. Entonces, el proyecto de ley contempla esto. Y esa escuela, esa es su principal misión. No, excelente. Y sobre todo, Felipe, aunque se habla del CODOCON y del ITPAR, tenemos otros gremios que agrupan profesionales de la contabilidad. Por ejemplo, tenemos el Instituto de Auditores Internos, aunque en el Instituto de Auditores Internos es un poquito más complejo porque ellos permiten como miembros a otros profesionales que ejerzan el tema de la auditoría, como son los ingenieros, los administradores, economistas que hacen la función. Entonces, ellos lo aceptan como miembro. Pero también tenemos, por ejemplo, Felipe, en la parte de lo que son las Fuerzas Armadas y la policía, hay gremios de contabilidad en esas instituciones públicas que muchas veces no se vinculan necesariamente con los gremios tradicionales nuestros. O sea que yo entiendo que esta ley va a solucionar muchísimos baches que hemos tenido de manera histórica en cuanto a lo que es el ejercicio de la contabilidad, que es uno. ¿Verdad que sí? Sí, yo pienso que la ley va a unificar la profesión. Y no es que no exista el Instituto de Auditores Internos, porque los auditores internos es una actividad muy amplia. Es correcto. Porque pueden haber médicos que hacen una función de auditor interno, ingenieros, arquitectos, y en fin, eso es muy amplio. Ellos pudieran colectivamente tener propósitos diferentes a los nuestros. Ahora, los que son contadores, todos, por ley, tienen que formar parte del colegio. Es correcto. Todos absolutamente. Entonces, esa unidad de por sí ya es una ganancia enorme, porque imagínate, yo llegué al instituto y encontré 1,000 contadores, actualizados solamente. Hicimos un trabajo y la dejamos en 7,000 la matrícula. Un incremento de 6,000. Imagínate, Nicolás, que nosotros tengamos 25,000 contadores actualizados, haciendo vida gremial. Es un salto enorme. Actualmente la matrícula debe andar casi en los 100,000. Sí. Nosotros tenemos contadores egresados de las universidades en un número muy cerca a ese. Lo que pasa es que muchos han migrado a Estados Unidos, muchos están taseando en Puerto Rico, en Europa. Pero definitivamente aquí habemos muchos ejerciendo. Hay un funcionario de la Dirección General de Impuestos Internos que es el responsable de la parte de políticas y estrategia, que se llama Marvin Cardosa, que él tiene una estadística de los profesionales que se han graduado, me parece de los años 70 para acá. O sea que en una próxima entrevista me voy a comprometer contigo para traer cuántos contadores se han graduado y más o menos cuánto se estima que debería ser la población, porque realmente también hay una desinformación, Felipe, que no sé en qué momento hubo esa desconexión. ¿Por qué? Porque anteriormente el instituto tenía lo que eran los comités de estudiantes que estaban en la universidad, y esos comités orientaban a los jóvenes para que ingresaran a los gremios. Hoy eso desapareció y los jóvenes se gradúan y muchas veces ni saben que existe un colegio de contadores y un instituto de contadores. Me gustaría que analicemos eso, Felipe, y las novedades que tiene la contabilidad
con la actualización de muchas normas, sobre todo la NIC 1, que va a entrar en vigencia en el 2027, pero vamos a hacer en el último bloque. Volvemos ahora. Hecho.